El práctico 4 ya es dinámica, un tema diferente. Debemos abarcar más que nada las leyes de Newton, ¿sí? Hay que saber más o menos las tres leyes de Newton. La primera ley, este, que dice que todo movimiento en reposo va a permanecer en reposo, o todo objeto en movimiento va a permanecer en movimiento sin que otra fuerza lo perturbe. O sea, ahí podemos sacar de la primera ley de Newton de que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, ¿sí? Todo momento en reposo va a permanecer, todo objeto en reposo va a permanecer en reposo. Eh, Vamos a la pluma, entonces vamos a decir que voy a estar hablando re lenta mi compu, no sé. Sumatoria de fuerzas van a ser igual a cero, tanto en el eje X como en el eje Y. Si no hay movimiento, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Cuando tenemos algún tipo de movimiento, ya podemos hablar de la segunda ley de Newton, en la que decimos que la sumatoria de fuerzas van a ser igual a una masa y por la aceleración. Y bueno, la tercera ley de Newton es la de acción-reacción, o sea que si yo tengo una fuerza, aplico una fuerza en un sentido, voy a tener una fuerza igual, de igual magnitud, pero de sentido contrario. Esa es más o menos la ley de Newton. Eh, Son las que vamos a usar ahora para resolver lo que es estos dos prácticos, con la diferencia de que en una va a aparecer una fuerza de roce y otra no. En el práctico este 4 no hay ningún tipo de fuerza de roce, así que ninguno de los problemas tenemos que agregar la fuerza de roce. Decimos que la despreciamos. Eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de rendir un parcial, de identificar nosotros de qué tema estamos hablando, de, si es una dinámica roce o una dinámica sin fuerza de roce, porque si comenzamos, arrancamos y no distinguimos de qué tema estamos hablando, vamos a tener un planteo incorrecto, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta siempre lo que nos digan. Por lo general, cuando hablando de dinámica sin fuerza de rozamiento, siempre nos dicen que la superficie es lisa o se desprecia el rozamiento, ¿sí? O no nos da ningún dato de rozamiento o nos hacen de que no hay ningún tipo de rozamiento. Igual sabemos que esto es medio idealizado porque sabemos que en la vida real existe rozamiento, ¿sí? Imaginen que no tendríamos rozamiento, podríamos vivir prácticamente. Imaginen tratar de agarrar un lápiz sin una fuerza de rozamiento, el lápiz, o si lo tendríamos al lápiz bañado en aceite o en, o en detergente, por así decirlo, que son dos componentes que más o menos cubren toda una superficie y te hacen que el rozamiento sea menos, no más, reduzca. Vamos a ver que es casi imposible, por ejemplo, tratar de escribir. También por ahí, una vez estuvieron limpiando el piso, van a ver que también si no tienes rozamiento te caes. Imagínate vivir así, viviríamos los golpes, no viviríamos con casco, no. Entonces siempre, en la realidad siempre hay rozamiento, ¿sí? Más o menos siempre lo hay. Bueno, eso es más que nada para decirle que esto es algo más idealizado. Sí, estos problemas son más idealizados, en condiciones ideales. Dicho esto, podemos comenzar con el punto 1 del práctico 4, en el que tenemos que desde una base de un plano inclinado y liso, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, se lanza un bloque de masa de 500 gramos, ¿sí? Con una velocidad de 15 metros sobre segundo. A, realice un diagrama del cuerpo libre para el bloque. B, determine la aceleración del bloque.
y se calcule la fuerza de la superficie que ejerce y de hasta qué altura sube el bloque hasta detenerse. ¿Sí? Este problema es medio larguito, pero abarca todo. Por lo general, bueno, como recién, en teoría recién arrancaríamos, siempre que va a ser un diagrama de cuerpo libre, por más que el problema no me lo pida, ¿sí? Acá nos están pidiendo para que vayamos agarrando esa práctica, vayamos adquiriendo ese mecanismo de siempre utilizar un diagrama de cuerpo libre, porque en el mismo tienen que aparecer todas las fuerzas, y eso nos sirve para nosotros guiarnos, ¿sí? Nosotros nos vamos guiando y en base a ese diagrama de cuerpo libre vamos a realizar los cálculos, y también por general un profesor va a corregirnos, ve nuestro diagrama de cuerpo libre, ve cómo lo planteamos nosotros y también ve cómo lo razonamos, ¿sí? Entonces es muy importante el diagrama de cuerpo libre. Prácticamente podríamos decir que sin el diagrama de cuerpo libre no podríamos, o tendríamos que ser muy inteligentes para que acordarnos de todo y identificar y no perder ninguna fuerza. Yo tengo acá el diagrama de cuerpo libre. No me parece ahora, mi compu está re mil lenta hoy. Bueno, acá tenemos lo que es más o menos el problema. Dice que desde la base de un plano inclinado, el ISO, con 30 grados de inclinación, se lanza un objeto, ¿sí? Entonces yo tengo un objeto, puede tener cualquier forma, no nos dice qué objeto es. Yo, porque soy muy cuadrado y vago para dibujar, solamente hice un cuadradito que simboliza otro objeto. Tranquilamente podría haber sido una esfera, como una pelota, podría haber sido no sé, un rodillo, no sé, cualquier cosa que se le ocurra, ¿sí? Un autito, lo que fuese. Yo lo dibujé como un cuadrado, eso queda a libertad de cada uno. Bueno, yo tengo mi objeto, desde la base del plano inclinado lo arrojo y ese plano inclinado recorre una cierta distancia. Va ese objeto sobre el plano inclinado, recorre una cierta distancia, ¿sí? Y acá tenemos los datos, la masa del objeto, la velocidad inicial, que vamos a calcular la aceleración, la normal, y hasta dónde llega el objeto, ¿sí? Como les decía, hay que arrancar con un diagrama de cuerpo libre, siempre hay que tener en cuenta los ángulos, digamos. Acá tenemos en el punto A, donde está mi puntero, no sé si lo pueden ver, tenemos, siempre que vamos a apoyar un objeto sobre algo, vamos a tener una reacción, es la tercera ley de Newton. Nuestra acción, por ejemplo, cuando nosotros nos paramos sobre el piso, nuestra acción es el peso que ejerce nuestro cuerpo sobre el piso, ¿sí? Y la reacción va a ser la normal, ¿sí? Que va a tener un sentido contrario a ese peso. Lo mismo ocurre acá. Yo tengo el objeto está en un plano inclinado y va a tener su peso, ¿sí? Que está aquí, lo estoy marcando en rojo, y su reacción, que la llamamos normal, que va a tener un sentido contrario. Podríamos decir que va a tener el mismo valor, pero tiene un sentido contrario. Ahora, ¿qué ocurre acá? Que como tenemos un plano inclinado, este, este peso tenemos que descomponerlo en una componente en X y una componente en Y. Acá tenemos el ángulo y acá tenemos la componente en X y la componente en Y marcada en rojo. La componente que no está marcada sería el peso, ¿sí? El peso del objeto. ¿Qué más tenemos? El diagrama del cuerpo libre. ¿Hay alguna duda en eso?
Acá es sencillo porque solamente hay dos fuerzas. Bueno, este, vamos a ver más adelante que van a aparecer. Por ejemplo, puede aparecer una soga y ya vamos a tener una tensión. Y en el otro práctico vamos a ver que aparte de eso puede aparecer una fuerza de roce que se va a oponer al movimiento. Igual lo vamos a ir viendo paso a paso. Bueno, tenemos estas fuerzas, ¿sí? A nosotros nos están pidiendo calcular la aceleración. Lo que vamos a hacer es el uso de las ecuaciones de la segunda ley de Newton, que podemos hacer sumatoria de fuerzas en las, en, en las componentes en X, sumatoria de fuerzas en el componente Y, y por lo general nosotros no vamos a trabajar en estos dos nada más, pero también se puede dar una sumatoria de fuerzas del componente Z, ¿sí? Un tercer componente. Eso lo verán más adelante en estática, me parece, así que lo vamos adelantando. Bueno, tenemos esto. Nosotros vamos a hacer como el movimiento, si se fijan, solamente el objeto se está desplazando sobre el plano inclinado, que podríamos decir que es sobre el plano X, ¿sí? No hay un desplazamiento en Y, o sea que el objeto no es que se mueve de arriba para abajo, solamente se está moviendo horizontalmente sobre un plano que está inclinado, ¿sí? Entonces vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en X y también podríamos plantear la sumatoria de fuerza en Y, ¿sí? La sumatoria de fuerza en X van a ser sumatoria de fuerza en X igual a masa por la aceleración porque hay un movimiento y si hacemos sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en el eje Y, solamente en el eje X. Vamos a proceder, seguimos, volvemos al eje X, masa por la aceleración, solamente tenemos la componente del peso en X que si yo lo lancé con una cierta velocidad, la componente del X va a estar apuntando para abajo. Entonces, en ese sentido, yo siempre tengo que poner mi conversión de signos a favor del movimiento, ¿sí? Igual esto es indistinto, yo lo puedo poner a favor o en contra. Mientras yo respete ese sistema de referencias, no tiene que irnos mal. A lo sumo, si yo tomo algo mal, me va a tener que salir en algún momento que está tomado mal el signo. ¿Eso qué va a decir? Que si yo estoy diciendo que todo lo que se mueve para la derecha es positivo, y me da negativo, y está apuntando hacia la derecha y me da negativo, quiere decir que tomé mal algún signo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, seguimos. Yo puse, vamos a hacer menos px, la componente x del peso, igual a masa por la aceleración. Es lo único que tenemos de fuerza. Entonces, vamos a hacer, el peso es igual a, eso no lo dijimos, que el peso es de igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Todo vamos a tener que multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad y eso nos tiene que dar en unidades de Newton, ¿sí? Disculpe si voy un poquito rápido, pero hoy tenemos varios problemas para dar y son dos prácticos, así que lo vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Eh, Listo. Ahora, si se acuerdan, yo cuando descompongo las fuerzas, yo voy a tener acá un triángulo, ¿sí? Lo voy a hacer acá más grande. Yo tengo acá el peso, tengo esto y tengo esto. Horrible, pero bueno. Pues ya tratando de mejorar la flechita. Bueno, si yo al ángulo este de 30 grados se trasladaría acá, ¿sí? Tengo mis 30 grados aquí. Si yo lo volteo a este triángulo, voy a tener que mi hipotenusa obviamente va a ser el peso
un cateto va a ser el PI y otro cateto va a ser el PX, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo al triángulo, lo voy a tratar de acostar. No sé, bueno, no lo voy a acostar, pero yo no lo voy a María. Como me dicen, le cambio la fuente. Yo lo único que hice, trasladé este triángulo y lo trasladé para acá para que se vea más grande, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar trigonometría. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para saber calcular PX y PY, con el dato de que tenemos P como el dato del ángulo, ¿sí? PX va a ser igual a, ¿sí? O como puedo decir, el seno de 30 grados, yo tengo que relacionar las funciones trigonométricas del seno de 30 grados va a ser igual a ¿qué? Esto que va a ser Px sobre la hipotenusa que va a ser P. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar Px. Entonces Px va a ser igual a P por el seno de 30 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué dijimos? Que P era igual a la masa por la aceleración de la gravedad por el seno de 30 grados. Vamos hasta ahí, ¿no? Si hay alguien que quiere que lo vuelva a explicar o algo, me dice, no hay ningún drama. Ahora, a esto yo lo tengo que poner en mi ecuación. Yo tengo acá, a esto lo voy a reemplazar acá. ¿Me siguen? Entonces yo voy a reemplazar Px, va que el menos va a seguir menos la masa por G por el seno de 30. ¿Sí? Igual a la masa por la aceleración. Como pueden ver, la masa es la misma de los dos lados. Yo la puedo simplificar. ¿Sí? Entonces ya solamente me va a quedar menos G por seno de 30 grados igual aceleración. G es dato, siempre, siempre que eso es un dato que lo podemos sacar, que es 9,8 por seno de 30 grados. Ahora solamente tengo que hacer la multiplicación y ya me está dando la aceleración, que es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya tenemos la aceleración, diagrama de cuerpo libre y aceleración. Ahora vamos a ir a lo que es el cálculo de la normal. Está más al último, la parte C. Como yo le decía, teníamos, voy a borrar acá también, como le venía diciendo, hacíamos uso de las ecuaciones de las leyes de Newton, y como en el eje de las Y no hay movimiento, vamos a, vamos a decir que la sumatoria del eje Y va a ser igual a cero, ¿sí? La sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a cero, que está acá, de acá arrancamos, ¿sí? Arrancamos de acá. Entonces ahora nos queda identificar las fuerzas que están actuando en el eje Y. Para eso tenemos que volvemos acá al diagrama del cuerpo libre y vemos, voy a borrar para darle otro color, y vemos que las fuerzas que interceden en el eje Y, otro color que no sea azul, lo que se vea amarillo, ¿no? Vamos a ver que las fuerzas que están trabajando en el eje Y son PI, ¿sí? Y la normal, que es justo la que nos está interesando. Otra cosa que no le dije es que las fuerzas siempre las vamos a tomar que salen o que actúan acá en el mismo punto de concurrencia que en el centro del cuerpito, ¿sí? Del cuerpo, justo en el medio. Entonces yo voy a hacer que puedo poner que todo lo que va para arriba es positivo y
todo lo que va para abajo es negativo. Entonces yo voy a decir que la normal menos el peso en I va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces voy a decir que la normal menos el peso en I es igual a cero. Ahora, el peso en I tenemos que hacer lo mismo que hicimos hace un rato. ¿A qué va a ser igual? Yo tengo los 30 grados, volvemos al triangulito de acá. Yo tengo los 30 grados aquí. No se ve nada cuando salgo de este lado. Voy a leer el rojo. Entonces, yo estoy hablando del cateto adyacente. Entonces voy a relacionar con el coseno. ¿Sí? Coseno de 30 grados va a ser igual a PI, cateto adyacente, sobre la hipotenusa que es P. ¿Sí? De nuevo, solamente despejo PI, o sea, paso el P multiplicando el coseno y ya tengo PI. A ese PI lo reemplazo y lo meto acá en la ecuación. ¿Sí? Entonces ahora ya va a quedar la normal menos la masa por G por el coseno de 30 grados es igual a 0. ¿Sí? Ahora yo quiero calcular la normal, entonces voy a despejar la normal. El término ese que está restando pasa al otro término sumando. Ahora son todos datos, tengo todos los datos, ya los puedo sacar directamente. Me va a quedar 0,5 que era la masa, ¿sí? Por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad por el coseno de 30 grados. Eso me tendría que estar dando por... Me está dando 4,24. ¿Sí? Entonces la normal me está dando 4,24 newton. ¿Sí? Es importante que nos acordemos de poner las unidades. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Están ahí? Bien, Gilda, muchas gracias por responder. Yo la voy a tomar a Gilda como referente y vocera de todos ustedes. ¿Y por qué la aceleración no es negativa? La aceleración de la gravedad, me decís. Ah, no, sí, tienes razón. La aceleración acá es negativa. En el punto B es negativa por el signo que teníamos acá. Sí, y aparte se está desacelerando. Sí, sí, tiene mucha razón. Me comí el negativo que está ahora acá. Muy bien la observación. Era para ver si estaban despiertos. Ahora vamos a pasar a hacer el último cálculo que nos pide el punto C, calcule vaya a calcular C, el D, hasta qué altura el plano inclinado sube antes de detenerse. Solamente, yo tengo acá el triangulito, ¿sí? Acá a la derecha tengo el triángulo, yo tengo que calcular hasta dónde alcanzó y se detuvo el bloque. Vino por acá, pasó hasta allá y se detiene a qué altura el plano inclinado se detuvo, ¿sí? Tengo los datos, tengo la aceleración, tengo la velocidad inicial y la velocidad final la sabemos porque se está deteniendo, así que es cero. Entonces podemos simplificar la velocidad final de esta fórmula complementaria: velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración, este, aceleración por el desplazamiento. Ahora yo voy a hacer el pasaje de la velocidad inicial, pasa al otro lado, como está sumando va a pasar restando,
y esto también está restando, entonces yo puedo convertir el signo menos de ambos lados a más. Por eso está eso. ¿Sí? Ahora, la velocidad inicial, tengo que pasar este 2 y este al otro término, que sería, está multiplicando, pasan dividiendo. ¿Sí? Pasaron dividiendo, entonces me queda 2 veces la aceleración y encima no tenemos velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? La velocidad inicial era 15 al cuadrado por 2 por 4,9. Si no me equivoco era negativo, pero para que nos dé positivo el desplazamiento, recuerden que si no da negativo está diciendo que tiene para otro lado. Así que lo vamos a poner positivo. Hacemos el cambio este y el desplazamiento nos da que es 22,96 metros. ¿Sí? Me parece que nos pedía la altura, una vez que... Ah, ¿hasta qué altura? No, o sea, no está pidiendo la altura, perdón. Ahora ya tengo esto. Yo como tengo un triangulito, sí, rectángulo, puedo aplicar trigonometría. Si voy a aplicar trigonometría, tengo de dato un lado y un ángulo. Entonces voy a hacer que, y lo que quiero calcular sería el cateto opuesto, entonces puedo decir que el seno, de nuevo, de 30 grados es igual a opuesto sobre hipotenusa, sobre delta x. O sea, opuesto que va a ser la altura sobre delta x, que es la hipotenusa. De ahí yo tengo que despejar la altura, ¿sí? Que está acá, y hacer el calculito. Igual hasta qué altura llego. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, se entendió. Bien, gracias Ángel. Ese no, profe, ¿no entendí o no hay duda? Ah, muy bien, entendí. Necesitaba aclarar eso. Bueno, eso, si me permite, dice que una de 80 kilogramos fuerza, no sé si 800 kilogramos fuerza. El ascensor inicialmente desciende con una velocidad de 5 metros sobre segundo, determina la tensión del cable cuando es detenido con una aceleración constante, un recorrido de 12,5 metros. Si el ascensor si en el ascensor hay un pasajero de 80 kilogramos, determinar la fuerza que sus pies ejercerán sobre el piso cuando caiga frenando. ¿Sí? Recuerden que tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, siempre. Acá no pidiendo que hagamos el diagrama de cuerpo libre, pero nosotros siempre al encarar un tipo de problema como este, vamos a tener que hacerlo. ¿Sí? Mi diagramita de cuerpo libre está acá. Este ascensor no hace. Hay que hacer un poquito de imaginación. Este rectángulo es el ascensor. Esto que está arriba, cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre, siempre pone las fuerzas, nada más, no, nada más. Yo identifico en mi cuerpo el ascensor como este rectángulo. Acá tenemos la tensión. Si se fijan, un ascensor está sostenido por un cable grueso que va arriba del ascensor. Por lo general no se lo ve porque uno sube el ascensor y ve las luces, nomás el techo, no ve todo el mecanismo de arriba, pero está sostenido por algo desde arriba, eh, que es como le decía, una cuerda rígida, que soporta obviamente bastante peso para ir pudiendo moverse. Bueno, entonces tenemos esa, esa fuerza que hace la cuerda, representamos con una tensión
para arriba, ¿sí? Porque eso está evitando que el ascensor caiga. Ahora, tenemos el peso del ascensor, ¿sí? Y el peso del ascensor va a ir siempre apuntando hacia la tierra, o sea, para abajo, para el centro de la tierra que va a ir para abajo. Todo peso no hace falta, creo que lo que hagamos va a ir siempre apuntando para el centro, ¿sí? Tenemos solamente eso, no hay nada más en el primer punto. En el punto A, en el punto B ya nos está diciendo que hay una pasajero en el ascensor, así que ya tenemos que tener en cuenta otras cosas. Acá solamente tenemos eso, como hay un desplazamiento, o sea, se está moviendo, el ascensor se mueve de arriba para abajo, no hace un recorrido horizontal, o sea, se mueve verticalmente de arriba para abajo, horizontal no se mueve, sino ya sería como una montaña rusa. Imagínense un ascensor que se mueve por todos lados, ya, y aún así hay gente que se marea en los ascensores, imagínense si se movería más todavía. Bueno, tenemos eso, diagrama de cuerpo libre, esto siempre bueno, lo puse acá, de diagrama de cuerpo libre, el DCL, son las abreviaturas, capaz que alguna vez en algún problema les pidan hacer el DCL, bueno, el diagrama de cuerpo libre, por las dudas lo vamos aclarando. Tenemos eso, tenemos los datos, la velocidad con la que va descendiendo, que es 5 metros sobre segundo, tenemos la masa del ascensor, y tenemos el recorrido que hace. ¿Sí? Yo, como se está moviendo verticalmente, voy de movimiento en el eje Y. Entonces voy a hacer planteo de sumatoria de fuerza al eje Y, como movimiento, se está desplazando de hacia arriba hacia abajo, va a ser igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerza en Y es igual a masa por aceleración. Las fuerzas en Y que podemos identificar, yo como se está moviendo por abajo, lo puse positivo para abajo, pero tranquilamente puede haber hecho todo lo que apunta para arriba es positivo, todo lo que apunta para abajo es negativo. Eso está en cada uno. Yo lo puse al revés, puse lo que está para abajo positivo y lo que está para arriba negativo, ¿sí? Entonces va a ser el peso del ascensor menos la tensión igual a masa por aceleración. Recuerden que el peso es la masa del ascensor por la aceleración de la gravedad menos la tensión igual a la masa del ascensor, que de nuestro sistema, en realidad la masa de todo nuestro sistema, que es solamente el ascensor. Entonces va a ser la masa del ascensor por la aceleración. Yo tengo que hacer un pasaje de términos un poco, porque a mí me están pidiendo la tensión. Hago pasaje de términos. Debería pasar la tensión por allá y va a quedar como más tensión. Y después de esto pasar al otro término restando. ¿Sí? Entonces esto pasaría para allá restando. Es lo que hice acá, lo que acomodé acá. Entonces va a quedar la masa del ascensor por G menos la masa del ascensor por la aceleración. Ahora nos quedamos acá y vemos. Tenemos una ecuación y tenemos la tensión de incógnita y tenemos la aceleración de incógnita. ¿Sí? No tenemos aceleración de datos. Por eso yo tengo que hacer un cálculo de la aceleración, que es el que está acá a la izquierda. Para eso vamos a hacer uso del recurso que útil de la ecuación esta complementaria. Va a ser la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento, en este caso en I. Velocidad final, como dice que se está deteniendo, se detiene, es 0 de nuevo. Velocidad inicial teníamos 5 metros sobre segundos. Y bueno, solamente el desplazamiento eran 12,5 metros. ¿Sí? Yo paso, hago pasaje de término, este 5 al cuadrado es 25, entonces pasa el otro, está sumando, pasa el otro término restando, y este 2 y este 12,5 está multiplicando, van a pasar el otro término dividiendo y se llevarían este signo menos. Entonces tengo este cálculo, simplifico los signos menos, ¿sí? Entonces va a ser 25, divido 2
por 12,5. Eso me da un igual a 1. La aceleración igual a 1 metro sobre segundo. ¿No sería menos? Ahora, ¿sí? No, porque mira, se simplifican acá los signos y ya me queda positivo. Entonces reemplazo mi aceleración, la reemplazo acá por un 1 nada más. Y voy a tener que reemplazar nada más. La masa del ascensor son 800 kilogramos. La aceleración de gravedad, bueno, 9,8, 800, que bueno, es de nuevo la masa de la acción por un metro sobre segundo al cuadrado. Eso, si el cálculo me está dando 7040 newton, ¿sí? Ahora ya tengo la tensión. La parte B me estaba pidiendo la fuerza que ejercen los pies, va, la superficie sobre los pies, la superficie del ascensor sobre los pies del pasajero, que se sube, que pesa, que tiene la masa del pasajero, la masa del pasajero, que es igual a 80 kilogramos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer sumatoria de fuerza en I, me voy a escribir sumatoria, e igual a masa por aceleración, volvemos a hacer eso, pero ahora la consideración es que aparte de eso va a aparecer, aparte del peso del ascensor, va a aparecer el peso del pasajero y va a aparecer una normal, ¿sí? Si lo hacemos al diagrama del cuerpo libre, uy, no está la flecha acá. Si lo hacemos al diagrama del cuerpo libre, yo tengo el peso del ascensor, el peso del pasajero, voy a tener una normal sobre los pies del pasajero y voy a tener una tensión, ¿sí? Acá todas las que apuntan para arriba las puse como negativa y todas las que apuntan para abajo como positiva. Entonces, la normal, como está apuntando para arriba, va a ser negativa, el peso del ascensor como apunta para abajo, positivo, el peso del pasajero como apunta para abajo, positivo, y la tensión como apunta para arriba, negativo, igual a masa por la aceleración. Ahora, si se fijan, el peso del ascensor, el peso del pasajero y la tensión son datos porque ya estos dos nos los dieron y la tensión la acabamos de calcular. La masa por la aceleración también son datos, ya a ver cómo la calculamos, esto también es dato. A lo que me queda calcular es la normal. Entonces yo voy a pasar la normal que está acá, la paso, lo termino sumando, y a la masa por la aceleración la paso al primer término restando, ¿sí? Ahora, el peso del ascensor dijimos que eran los 800 que tiene la masa del ascensor por 9,8. Eso me da 7.840 newton. El peso de la persona va a ser igual a la masa de la persona, que son 80 kilogramos, por por la aceleración de gravedad, que es 9,8. Eso me va a dar 784 newton, ¿sí? Acá es importante que trabajemos siempre en newton. La tensión la calculamos y nos da, como negativo, va a ser menos 7.040 newton. Y el último, ahora acá prestamos atención, la masa es la masa total del sistema, entonces tenemos masa, la vamos a ver acá, que va a ser la masa, va a ser igual a la masa del ascensor más la masa del pasajero. Tenemos que sumar esas dos. La masa del ascensor son 800 y la masa del pasajero son 80. Bueno, sumamos, no es muy difícil la cuenta, de 880. A eso lo reemplazamos acá, ¿sí? Por la aceleración, que era 1 que la calculamos, y bueno, entonces 880 por 1 es lo mismo, pero ahora va a ser newton.
Ahora solamente tenemos que sumar y restar, ¿sí? Y toda esa cuenta me da que la normal es 704 nietos, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿puede volver a explicar el punto A? ¿Sí? ¿Quién me preguntaba? ¿No mira, puede ser? Sí, Sí, volvemos al punto A, no hay ninguna... perdón, el punto B no hay ninguna En duda. el tema del diagrama de cuerpo libre, ¿por qué los positivos estaban para abajo y los negativos por arriba? ¿Qué no era al revés? No, no entendí ahí. Claro, eso es un sistema de referencia que cada uno podemos elegir. Yo lo tomé así, para que vean que lo puedo tomar así, no pasa nada, digo. Ah, o sea que lo, o sea, el tema del positivo negativo varía, o sea, Lo fijamos nosotros, lo fijamos, no es que varían, nosotros lo fijamos. ¿Se acuerdan que siempre vamos a hablar de nuestro sistema de referencia? Yo puedo decir que todo para arriba es positivo, todo lo que va para abajo es negativo, el que va para la derecha es positivo, el que va para la izquierda es negativo. Esa es mi convención de signo y yo la respetaré cuando haga el problema. Nada más. ¿Sí? sí, muchas gracias. O sea, yo lo tomo y lo respeto. Y yo puedo tomar uno diferente, pero yo lo tengo que respetar tal cual y me tiene que dar el mismo resultado. A veces es conveniente cambiar el tema con la conversión de signos para acompañar el movimiento, entonces ya no tenemos la velocidad negativa y todo eso. Pero bueno, eso depende de cada problema. Ahora me decían que voy a explicar el punto A. En el punto A lo único que hice fue, primero que nada, plantear el diagrama del cuerpo libre. Vemos que solamente aparece la tensión y el peso del ascensor, ¿sí? Y vemos que hay solamente movimiento en el eje de la I. Entonces, masa sumatoria de fuerza I igual a masa por la aceleración. Yo puse que lo que va para abajo es positivo, entonces el peso del ascensor va a ser negativo menos la tensión, ¿sí? Igual a masa por la aceleración. La masa del sistema total por la aceleración. Como el sistema es el ascensor, solamente va a ser igual, el M va a ser igual a masa del ascensor. Entonces va a tener peso, masa del ascensor por G menos P igual a la masa del ascensor, que es la masa del sistema, por la aceleración. No Yo no entiendo, tengo aceleración, entonces es por lo que hago el cálculo de la aceleración. ¿Cómo? no entiendo por qué es masa por aceleración. Es masa, Perdón, no te escuché, solo es Alejandro. masa por aceleración, o sea, o es masa por gravedad, ahí en la tensión del cable. En la tensión del cable. En lo que está al lado, sí, es masa por la gravedad. Cuando hablamos de peso, es masa por gravedad. Peso del ascensor es masa por la gravedad. Me pregunta si capaz que esto no se ve bien. Esto es una G. ¿Sí? Es una G. pero profe, cuando usted lo pasa a la masa del ascensor por G, después lo multiplica por uno. Esa es la parte que no entiendo, porque a mí yo lo multipliqué por 9,8, que es la gravedad, y me da un resultado mucho más alto. Claro, fíjate que solamente en la parte hacemos masa del ascensor por G, que es los 800 por los 9,8, menos los 800 por 1, que es la aceleración que calculo acá. ¿Sí? Que es la aceleración que tiene el sistema. Todo esto, o sea, todo lo que tenemos acá del lado derecho, es de todo el sistema en conjunto, o sea, del ascensor que se está deteniendo, que va para abajo y tiene una aceleración. ¿Sí? O sea, esto es una cosa y esto es otra. ¿Sí? Aquí garabato que quedó. Borramos.
Burro muerto. Son dos cosas diferentes. Bueno, Sí, profe, gracias. o sea, Ya entendí. ¿entendiste? De este lado estamos hablando del peso y de este lado estamos hablando de todo el sistema, ¿sí? Va a ser una aceleración completamente que no va a ser la de la gravedad, porque ya el sistema viene con una velocidad a un recorrido y ya también tiene que ver la tensión y el peso, que ya desequilibrando el sistema ya no es la aceleración de la gravedad, ya no es una caída libre, por así decirlo, ¿sí? Entonces ya no, si estaríamos hablando de igual a G, ya sería una caída libre del ascensor, ya no habría una tensión acá. ¿Viste la Pau? Pau, te toca. Sí, 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 estoy. Ahora conecto. Ese, Bien, bien, bien. Ah, para que... este, Sí, decime, yo tengo una Mauricio. pregunta. ¿Las Dale, decime. velocidades no se usan en el diagrama de cuerpo libre? O sea, no hay que escribirlas ahí, que no. No, no, no. Por eso fíjate que yo no la escribí. Este sería el diagrama de cuerpo libre. Claro. Lo que escribe el costado es para tenerlo presente nada más. Causa, pero ninguna Sí. velocidad se El tiene diagrama que de incluir en cuerpo el libre diagrama. solo aparece. No, no, solamente, ni la aceleración, solamente fuerzas. Ah, bien, bien. Gracias. Muy buena tu pregunta, ¿eh? De nada. Le toca. Bueno, toca. Sí, ahora presento pantalla, chicos. Dale. Espere un poquito. Neta. Ahí dejé de compartir mi pantalla. Es todo tuyo. Chan, chan, chan. Ahora. A ver. No sé si se está viendo. ¿Lo están viendo, chicos? Para que se movió. Sí, yo sí lo veo. Bien. Entonces vamos con este ejercicio. ¿Sí? Entonces el ejercicio me dice, dos bloques A y B de masa de 3 kilogramos y 1,5 están en contacto sobre un plano inclinado liso. El bloque A está unido mediante una cuerda a través de una polea al bloque C. Determinar la aceleración de las masas, la tensión de la cuerda y la fuerza de contacto entre los bloques. ¿Sí? Como están viendo con ese, digamos, primero lo que se hace siempre es el diagrama del cuerpo libre para todos los cuerpos, ¿sí? Siempre empiecen por ahí. Entonces, empezamos con el bloque A. A ver, ahí está. Entonces, le ponemos diagrama de cuerpo libre para el A, ¿sí? Para este primer bloquecito. Entonces, siempre un puntito es, digamos, el cuerpo. Entonces dibujamos todas las fuerzas que se ejercen sobre ese cuerpo.
nosotros vemos que primero se ejerce una tensión, ¿sí? La normal, bueno, que ya saben, la normal siempre va perpendicular a la superficie de apoyo, entonces la normal perpendicular acá al, al plano inclinado, normal de A. Ahora, ¿qué otra fuerza? La fuerza peso. La fuerza peso siempre es vertical hacia abajo. Peso de A. ¿Y qué más? ¿Qué otra fuerza falta? La de rozamiento Sí, ¿para dónde iría la de rozamiento? en el eje X. Bien. ¿Hacia dónde? ¿Hacia izquierda o derecha? Izquierda. Bien, Depende el movimiento. claro. Porque supuestamente el movimiento es así. Positivo, Izquierda entonces. positivo. Es ¿Sí? contraria al Es como que movimiento. sí, o sea, nosotros, igual, ustedes si se dan cuenta, ven que la masa A y la masa, o sea, entre la masa A y B, por ejemplo, la masa A pesa 3 kilogramos y la masa B 1,5. Y si hacemos uno solo son 4,5. Igual sigue siendo menor el peso, la masa, perdón, al bloque C, que el bloque C pesa 5 kilogramos. Ahí colocan 5 kilogramos, 3 kilogramos y 1,5. ¿Sí? Entonces, mi fuerza de contacto, así, perdón, FC. Ahora vamos para el bloque B. Entonces, ¿qué pasa en el bloque B? Dibujamos acá mi cuerpo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo B? La normal, el Sí. peso, la fuerza de rozamiento y No fuerza de rozamiento, fuerza de contacto. ¿Y la fuerza de contacto hacia dónde va? Este peso B. Y esta es la normal B. Ojo, o sea, no confundan la fuerza de contacto con la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento, o sea, ahora en este práctico estamos viendo fuerza, o sea, estamos viendo como si todo esto fuera una situación ideal que no existe, digamos, en la vida real, porque tenemos esa fuerza de rozamiento que vamos a ver en el siguiente práctico, que hace que nos opongamos, digamos, un poco al movimiento, pero llega a un cierto punto en donde no, la fuerza que como que nos empuja es mucho más fuerte es mucho más mayor que la fuerza de rozamiento. La fuerza de contacto, no sé si se acuerdan, creo que es la tercera ley de Newton, acción y reacción. ¿Sí? ¿La vieron en clases? Sí, pero no me acuerdo. Bien, la tercera ley de Newton es acción y reacción. ¿Qué significa? Que si yo a un cuerpo le ejerzo una fuerza, me va a entregar la misma, con la misma intensidad, con la misma magnitud, y la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Sí? Esa es la ley de acción y reacción, que en este caso la aplicamos en la fuerza de contacto, que no es lo mismo que la fuerza de rozamiento. Bien, entonces si yo a este cuerpo B que está acá, yo le ejerzo una fuerza A, que es esta, le ejerzo esta fuerza, entonces ¿qué va a pasar? El cuerpo B me va a entregar la misma fuerza, en la misma dirección, misma magnitud, pero en diferente sentido. ¿Sí? Esa es la ley de acción y reacción, así. pero no de fuerza de rozamiento. No, esto no es fuerza de rozamiento. Pero es casi similar porque Claro, sí. también actúa al contrario. O sea, Sí, pero porque va en sentido claro, le estaban contrario. diciendo fuerza de rozamiento y yo no.
Pero entonces, ¿a qué es igual la fuerza de contacto? O sea, la fuerza de contacto es una fuerza, digamos. Es como como la tensión, ¿viste que la tensión es una fuerza? Sí. Y en cambio, la fuerza de rozamiento, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros la fuerza de rozamiento tenemos un coeficiente de fricción, tanto estático como dinámico, que eso, digamos, ya está calculado experimentalmente. O sea, no estamos viendo eso. En cambio, fuerza de contacto es como una fuerza común que tenemos, o sea, una fuerza que tenemos que averiguar, porque acá en este caso no dice cuánta fuerza aplica el bloque A sobre el cuerpo B, y bueno, es lo que tenemos que averiguar, pero ya saben que, bueno, el bloque A va a ejercer una fuerza al bloque B, y el bloque B le va a entregar la misma fuerza, pero en diferente dirección al bloque A, ¿sí? Ahí van entendiendo. Sí, sí. Sería de que como que la polea está tirando al cuerpo A, ejerciendo una fuerza. Claro, Y esa misma la fuerza polea, te está claro, exacto. oponiendo el cuerpo B. Exacto, ¿Algo así? Ajá. sí. Claro, la polea lo que hace es tirar al cuerpo A. ¿Qué pasa? Entonces A ejerce una fuerza sobre B. Y B, por la tercera ley de Newton, va a aplicar la misma fuerza, le va a entregar la misma fuerza a A, pero en diferente sentido. Entonces, la fuerza de contacto que está, bueno, acá por eso escribimos la fuerza de contacto en A, la tensión es la que está actuando y la fuerza de contacto es la que entrega B, o sea, la que entrega B a A porque A está empujando a B. Ahí no sé, es un poco un trabalenguas, pero ahí van entendiendo un poco lo que quiero decir. Sí, sí. Claro, se hacen bollos con el tema de la Sí, fuerza normal. Claro, o Claro, sea, toda fuerza tiene una reacción, sea cual sea. El peso que está ejercido sobre la superficie donde vos apoyás un cuerpo es hacia abajo. La superficie reacciona en la misma manera, pero no lo percibís, te empuja hacia arriba, ¿sí? Cuando vos te sentás en una silla, en teoría tenés una normal que te empuja hacia arriba. Esa es la tercera ley de Newton, pero cada fuerza tiene una reacción. La fuerza de roce es una fuerza aparte que la ejerce la superficie por donde vos arrastrás un cuerpo y se opone al movimiento. Si vos lo estás arrastrando, va a tratar de retardarte el movimiento, porque la rugosidad de la superficie ocasiona que se retarde el movimiento, ¿sí? Pero la normal casi nunca la ves en estos problemas porque el cuerpo no es que va rebotando sobre la superficie, porque no es una pelota, es una caja, ponele, o un bloque. El bloque no se mueve rebotando, entonces no vas a ver las fuerzas que están en ese eje que tiene que ver con el peso y la normal, ¿sí? Sino que vas a centrarte en las fuerzas horizontales que retardan ese movimiento, que va a ser tu tensión con la fuerza con la que vos lo arrastrás y la rugosidad que provoca la fuerza de rozamiento que se opone a ese movimiento. No sé si ahí les queda un poco más claro. claro, es así, como decía Mari, sino otra forma de verlo, digamos, la tercera ley es, por ejemplo, yo tengo un cuerpo o una caja situada en el suelo. ¿Qué pasa? El cuerpo ejerce una fuerza sobre la tierra, ¿sí? Acción. La tierra va a ejercer otra fuerza contraria, reacción, va a reaccionar a la fuerza que estoy ejerciendo yo de esta caja, que va a ser sentido contrario, pero va a ser de la misma magnitud y dirección. Por eso, por lo general, cuando ustedes, viste, cuando ustedes resuelven problemas, ustedes dicen, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo que está situado en el piso? El peso. Y después, ¿qué otro? La reacción de la Tierra a la fuerza que ejerce la caja, que es la normal. ¿Sí? Esto es la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Pero ahora lo estamos viendo en dos cuerpos, digamos, distintos. Acá están accionando dos cuerpos que son tierra, caja, y acá estamos entre dos cajas, ¿sí?
¿Van entendiendo? ¿Van? ¿Me siguen? Yo pienso que sí. Sí. Lo que tienen que hacer es tratar de Bien, hacer bien el diagrama de cuerpo libre de cada caja, ¿no es cierto? Así ahí sí. vos ves qué fuerzas actúan sobre cada cuerpo. Entonces, en B, la fuerza de contacto que actúa sobre B es la que va hacia allá, es la que ejerce A, fuerza de contacto. ¿Sí? ¿Y qué más actúa sobre B? Nada más. Y ahora, el diagrama de cuerpo libre de C. Bueno, está la caja, el peso de C y la tensión. ¿Sí? Ahí tengo una duda. En la fuerza de contacto del bloque B, ¿por qué va hacia arriba que no tiene que ir hacia abajo? No, porque esta fuerza de contacto es la fuerza que está ejerciendo A sobre B. Es la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo. Ah. Sobre el cuerpo, ¿sí? Porque, o sea, ustedes ven, o sea, a B, no hay una fuerza, digamos, que se esté ejerciendo sobre B, que yo tenga que decir, tengo que poner una fuerza hacia allá. No, porque no, ¿ustedes ven alguna fuerza que está actuando sobre B? No, o sea, que hace que B tenga que ir hacia la izquierda, no. La fuerza que se está ejerciendo sobre B es la fuerza de contacto que está haciendo A, ¿sí? Ahí borramos acá. Bien, tenemos el diagrama del cuerpo libre de las tres cajas, entonces ahora vamos acá a hacer la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Acá podemos trabajar en sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Porque no vemos que no hay ningún tipo de movimiento en el eje Y, excepto acá, en la caja C. Entonces vamos para, entonces ponemos sumatoria de fuerza en X. Y sumamos todas las fuerzas que actúan sobre el eje X. Como nosotros dijimos que todo hacia allá va a ser positivo, positivo. O sea, nosotros estamos diciendo que el movimiento va a ser hacia allá. Bien, entonces, ¿qué actúa? La tensión. ¿Qué más? Hacia la izquierda la fuerza de contacto. Y acá, nosotros tenemos que descomponer, a ver, nosotros tenemos que descomponer el peso, ¿sí? Peso en X, peso en Y y peso en X. Bien, entonces, que el ángulo que podemos tomar ¿sí? Que es 30 grados. Bien, entonces, otra fuerza que actúa en el eje X es la fuerza del peso en A en X. Entonces sería peso en A por, quiero calcular es opuesto al ángulo, entonces seno de 30. ¿Bien? ¿Van hasta ahí? Este es A. Ahora vamos a B, porque ya no hay más fuerzas en el eje X. Ahora vamos a B. En B tenemos la fuerza de contacto y si descomponemos el peso en B en X y peso B en Y. Entonces hacemos sumatoria de la fuerza en X y aquí tenemos la fuerza de contacto positiva menos el peso de B en X, que sería seno de 30, ¿sí?
Y ahora para C, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Para abajo decimos que es positivo, entonces peso en C menos la tensión. Y todo esto, como está en movimiento, es masa, acá es masa de C por aceleración, masa de B por aceleración y masa de A por aceleración. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué nos pide? Ya tenemos analizado, digamos, el diagrama de cuerpo libre y la sumatoria de fuerzas. Ahora lo que nos pide el punto A es la aceleración de masa. Sí, la aceleración, como esto es, o sea, la aceleración va a ser la misma para todo el cuerpo, ¿sí? Para los tres. Entonces, ¿cómo puedo calcular la aceleración acá? ¿Qué se les ocurre con estas tres ecuaciones que tenemos? Con Las esas sumamos ecuaciones. todas y calculamos, despejamos y bueno, las sumamos todas primero. Igualamos, sacamos factor común en el otro miembro. Em, Pero que primero el bloque A, primero está por hacer. no. O sea, nosotros nos piden la aceleración de las masas. O sea, la aceleración para las tres masas va a ser la misma. Entonces, tenemos que trabajar estas tres ecuaciones, o si podemos hacerla con menos ecuaciones, para poder sacar la aceleración. Por eso lo que dice, no sé quién habló, que dijo que sumemos todas las tres ecuaciones. Entonces, ¿cómo quedaría? Si ustedes suman, ¿cómo quedaría? No sé quién dijo de sumar. ¿Cómo quedaría la sumatoria de estas tres ecuaciones? Sería re larga, pero bueno. ¿Cómo quedaría? Por eso claro, esto, Ten- Tensión menos fuerza de rozamiento menos el peso de A por seno de 30 más fuerza de contacto menos peso, bueno, sí. Ah, sí, quedaría re largo. menos peso de B por seno de 30 Porque si más no, o sea, más peso, largo. O sea, creo que algunos no lo ven, pero otro sería, digamos, hacer reemplazar y reemplazar hasta tener una sola Eh, ecuación. Pau, no se cancelan ponerle la fuerza De la tensión con esta de tensión. contacto con el, claro. Entonces te quedaría el peso O sea, de se A por el fácil. seno menos el peso de B por el Así. seno de 30 más el peso de C igual a los tres resultados. Entonces saco factor común la aceleración y me queda la sumatoria de las masas. O sea, claro, como dice, no sé quién habló. Ay, no El, dice su nombre. Mauricio creo que habló. Sí, Entonces quedaría así. Peso de A por seno de 30 menos peso de B por seno de 30. Es como si estos tres los estuviera sumando, ¿sí? Entonces acá, más tensión, menos tensión, se hace cero. Menos fuerza de contacto, más fuerza de contacto, se hace cero. Entonces me quedaría sumar peso de A por seno de 30, bueno, menos, porque, bueno, más, menos peso de B por seno de 30. Y acá, más peso de C. Y ahora, eh, te quedaría acá igual, acá sacas factor común la aceleración y sumas las masas. ¿Así decías, Mauricio? sí, así es. Bien, y ahí. ¿Ven cómo quedó?
Entonces a mí lo que me quedaría hacer ahora es despejar y calcular la aceleración, ¿sí? Entonces acá, em, acuérdense que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces el peso de A va a ser igual a 3 por 9,8. El peso de B va a ser 1,5 por 9,8. Y el peso de C va a ser 5 por 9,8. ¿Sí? Entonces vamos calculando. Entonces quedaría. Si ustedes tienen calculadora, también vayan calculando. A ver qué nos da. Así vamos viendo. Entonces, yo escribo todos los números. Me quedaría acá 29,4 por seno de 30 menos 14,7 por seno de 30 y peso de C, que es 49. Ah, Newton, no se olviden de las unidades. No le escribo. Newton, son Newton. Newton. Igual a aceleración por la suma de todas las masas, que son 3 más 1,5 más 5, que son 9,5. 9,5 kilogramos. Bien, entonces todo esto que está multiplicando, borro, pasa dividiendo acá los 9,5 kilogramos. ¿Y ahí cuánto les da? ¿Calcularon? A mí me da 2,83. Todo. Sí, todo. O Bien, sea, la aceleración. claro. Entonces, a ver, vamos abajo. ¿Cuánto? 2,83 Sí, 2,83. metros por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Los Bien. pesos también se multiplicaban por la gravedad. ¿Cuál? Los pesos. O sea, No, o sea, los pesos son masa por gravedad, ¿sí? Entonces multiplicamos masa, para saber el peso de A, multiplicamos la masa de A por gravedad, que me da 29, por, digamos, el seno de 30, porque es el peso de A en ejercido en el eje X. A las masas es la que le multiplicamos el 9,8 para obtener el peso del bloque. No sé si era eso. sí, eso era. O sea, ¿Sí? Entonces, a ver, pongamos acá por si necesitamos. Acuérdense que peso es en newton. Bien, eso era por aceleración. Y ahora que me pide problema. Uy, y ahora que me pide problema. Ese era A, la aceleración. B, la tensión de la cuerda. Y ahora, ¿cómo puedo calcular la tensión de la cuerda? Puedo borrar todo esto. ¿Cómo calculo la tensión? Ay, la aceleración 2 mucho. Se puede reemplazar la aceleración en la ecuación Seque, ¿no? Sí, bien. Entonces, reemplazo acá. En el diagrama del cuerpo libre de C. Entonces nosotros tenemos peso en C
que es 49 newtons, menos tensión, igual a masa de C, que son 5 kilogramos, por la aceleración, que nos da 2,83. Y lo único que nos queda es despejar. Entonces tenemos tensión, que era estos 5 kilogramos por 2,83. Acá es menos. Menos más 49. ¿Sí? Resuelvo eso y me da la tensión. Que son 5 por 2,83 más 49. Y... no, acá era menos. ¿Cuánto les da? 34,85 newton. Bien. A mí también me da lo mismo. Bien. Y ya obtuvimos C, B, que nos pedía la tensión de la cuerda. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos pide? C, la fuerza de contacto entre los bloques. Para B, o sea, para C es lo mismo. Busco en cuál puedo reemplazar. Yo recomiendo en B, porque en B tenemos la mayoría de los datos. Y, por ejemplo, podría hacerlo en A, pero si yo calculé mal la tensión, me va a salir mal la fuerza de contacto. En cambio, acá solamente tengo aceleración, que bueno, la calculamos. Entonces, también utilizan la aceleración, reemplazan, despejan y obtienen la fuerza de contacto. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Así avanzo al, al otro problema, porque nos falta otro práctico también. ¿Entendieron, chicos? Ya me Sí, siguen. profe. Claro. A ver. Entonces, vamos al otro problema. Dice, un hombre se eleva en una plataforma aplicando una fuerza vertical a la cuerda que tiene en las manos, como se muestra en la figura. Si la masa total del hombre y la plataforma es de 140, claro, si la masa total del hombre y la plataforma es de 140 kilogramos y se desprecia la masa de la cuerda, de la polea y del rozamiento, calcular la fuerza que debe ejercer el hombre para subir con velocidad constante y con aceleración. ¿Sí? Bien, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? El diagrama de cuerpo libre. Y vemos las fuerzas que se ejercen acá en este momento. Si ustedes ven, ¿qué fuerzas se ejercen sobre todo este conjunto? ¿Qué es lo que hay? Normal, No, normal no, porque peso. acuérdense qué es la normal. Aplicada en la superficie. Se Ah, aplica sí, en Bien, la porque está en el no está aire. apoyada en si la está superficie. apoyado sobre una superficie es la que se aplica. Es como la fuerza de contacto, ¿sí? Peso sería ahí, ¿no? Dos pesos Cuando del hombre y choca del ascenso. Claro, peso y que va la hacia abajo, tensión. el peso del ascensor con el hombre, peso. Y, bien, la tensión. ¿Sí? ¿Y qué más? Fuerza, la fuerza. A ver, para. La tensión. Y la fuerza parece que también que ejerce ahí, no sé.
A ver, hace rato lo resolví, pero ahora me hicieron dudar un poco. Eh, O sea, solo es para en el eje Y, o sea, claro, sí, va, va subiendo, ¿que no? La tensión es exacto, positiva y el peso es negativo. sí. Pero, a ver, Claro, solo hay un diagrama nada más porque hay un claro, o sea, sí, cuerpo. no, ahí está. Eh, ahora ya te lo explico. Así que ahora acabo de ver el problema. Sí, las fuerzas que se aplican, digamos, sobre este punto, digamos, sobre este cuerpo cuando pasa todo esto es, bueno, el peso del ascensor con el hombre, el que sería peso, lo llamamos P, y a ustedes que le dicen tensión. Bien. Acuérdense que acá dice que se desprecia la masa de la cuerda de la polea del rozamiento, o sea, es algo ideal. ¿Qué pasa? Esta fuerza, digamos, que ejerce el hombrecito acá, que va hacia abajo, que esta fuerza, es la misma que se ejerce acá, ¿sí? Acá que ustedes le dijeron tensión, ¿sí? Pero para no ponerle tensión le decimos fuerza, porque es lo mismo que acá. Como todo esto es ideal, nosotros despreciamos todo, entonces significa que la misma fuerza que se ejerce, digamos, acá, es la que recorre por toda la cuerda. O sea, la fuerza que está ejerciendo el hombre es la misma que recorre por toda la cuerda. ¿Sí? ¿Me siguen? Sería como una fuerza positiva y negativa. No, 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 es la misma, o sea, es una sola. Ustedes no tomen en cuenta esto. A ver, voy a borrar esto. Que la fuerza de la tensión en Claro, sí. exacto. La Pero fuerza es la tensión. no serían dos cosas distintas, la fuerza y con la tensión en el mismo sentido. O sea, que van para arriba, no solo la fuerza, porque se le aplica la fuerza, pero hay tensión en la cuerda. Habría una fuerza y una tensión positiva, entonces. Sí, eso. No. ¿Cómo ver, verdad? De nuevo? O sea, el hombre O aplica sea, fuerza porque, y hay la cuerda, si hay una cuerda hay tensión, o sea, por eso digo yo, claro, el y hombre la aplica la fuerza. tensión es, eh, es como acción y reacción. El valor que va a tener acá, o sea, la tensión que ustedes dicen es la misma que, o sea, la fuerza, ustedes la llaman esta fuerza, la llaman tensión, ¿sí? La fuerza que se ejerce acá, porque esto está tirando, es la misma fuerza que se ejerce acá, que yo estoy ejerciendo para poder levantar esta plataforma. ¿Van entendiendo ahí? No sé Como que el si, hombre, Claro, o sea, exacto. trata de subir con su misma, sí, creo que sí lo entiendo, en la misma Bien, ¿qué fuerza que hace él porque la ustedes le multiplica. polea? llaman, a ustedes esto lo llaman tensión, pero es una fuerza, o sea, le están poniendo un nombre a una fuerza. La fuerza que se ejerce acá es la misma fuerza que está ejerciendo el hombre al tratar de levantar, o sea, al tratar de subir arriba, digamos. No, sí, Entonces, o sea, sí, sería Lo que tensión hace si la es que no polea, aplicara la fuerza. exacto, acá lo que hace la polea es cambiar la dirección de la fuerza nada más. La fuerza o exacto. la tensión que tira hacia arriba la, es la misma fuerza que tira hacia abajo cuando el hombre jala de la cuerda. ¿Entienden? Las Por eso es poleas que, en estos problemas lo único que hacen es cambiar la dirección de la fuerza. Pero es la misma fuerza, como decía Paula. solamente que Entonces, ustedes lo confunden, o sea, porque le están cambiando de nombre, acá le dicen tensión, Puede ser tensión, fuerza. Es claro, pero una... termina siendo una fuerza que es la misma fuerza que yo estoy ejerciendo para poder subir. Exacto. No sé si lo comprenden ahí. y Yo estoy sigamos a ver aplicando la si, fuerza hacia abajo para subir todo el sistema, que en realidad la polea lo que hace es girar la fuerza nada más. La fuerza en realidad se ejerce hacia arriba para subir el sistema, pero el hombre jala hacia abajo con la misma magnitud de la fuerza para poder subir todo el sistema. Lo pueden llamar tensión o fuerza, pero es lo mismo, ¿no? Es una fuerza.
No sé si ahí les quedó un poco más claro. ¿Les quedó ahí claro o se confundieron más? O... No, sí se entiende. Sí, por eso es que en un principio el problema te lo dice, digamos, te está diciendo que se desprecia la masa de la cuerda, de la polea y del rozamiento con esta última. ¿Qué pasa? Cuando ustedes avancen, cuando vean todo esto de cuerpo rígido, la dinámica de cuerpo rígido, eh, ahora en esos tipos de problemas se va a tener en cuenta la polea, la cuerda, la tensión de la cosa, la elasticidad de la cuerda y demás. Pero ahora no, ahora estamos viendo algo ideal, ¿sí? O Bueno, sea, la fuerza no va a cambiar acá en algo ideal. Cuando no sea algo ideal y lo vean en dinámico de cuerpo rígido, acá sí va a cambiar. La fuerza que yo ejerza acá no va a ser la misma que yo ejerza acá, que estoy ejerciendo acá. Por un tema de que está afectando, digamos, la masa o sea, este, ay, ¿cómo se dice? La dinámica de la polea, ¿sí? Acá estamos viendo una polea ideal, que no está afectando en nada mi movimiento. Más adelante sí. ¿Ven? ¿Quedó, chicos? Sí, Bien. Entonces, avanzamos. Entonces, llegar a mi cuerpo libre se va. O sea, no tengan en cuenta esto como que si esto no existiera. Entonces tengo la fuerza peso y bueno, la fuerza que yo estoy ejerciendo para poder subir. Entonces primero en el A me dice con velocidad constante, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje, bueno, y 2 puntos ponemos y el movimiento es positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué va hacia arriba? La fuerza y bueno, negativo el peso. Como dice que es velocidad constante, por lo tanto no va a haber aceleración, entonces esto es cero. Entonces, la fuerza que voy a ejercer para poder subir cuando tenga una velocidad constante va a ser una fuerza igual al peso. Y el peso son los 140 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si ustedes calculan, le da 1372 newtons. Creo que le da así. Para B, que me dicen que hay una aceleración. Eh, que es lo mismo, fuerza menos peso igual a masa por aceleración. Entonces quedaría masa, que son los 140 por aceleración, que son 0,50, más mi peso, que es 1372 newtons. Calculo todo esto y creo que les da, ustedes calculen, 1442 newtons. ¿Bien? ¿Dudas? Ahí termina el problema. O sea, Yo voy a primero dejar, te pide cuando es en estático y después en dinámico, por así decirlo. No, no, ojo, ¿no? Velocidad constante. O sea, se dice velocidad constante porque hay un movimiento. O sea, no hay una aceleración. Por eso es que ponemos cero, porque ustedes ponen. O sea, no porque acá esté cero significa que no haya movimiento, sino que se mueve a una velocidad constante. Bueno, una velocidad que no sabemos cuál, pero Ah, es una velocidad constante, ¿sí? o sea, pero Eh, ¿por qué después, o sea, dice que está en movimiento al final? O ¿Dónde sea, dice igual la que masa está por en movimiento? aceleración, o sea, no entiendo el B, es eso.
Ah, porque igual El B significa que, o sea, va a haber una variación de una velocidad. Acuérdense que la aceleración es una variación de la velocidad. Empiezo con, qué sé yo, con una cierta velocidad, qué sé yo, voy lento y después de la nada, digamos, voy más rápido, o sea, voy haciendo más rápido la fuerza y demás. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Como no, hay una variación de velocidad, significa que hay una aceleración, ¿sí? Y es como que en el A, como que voy a algo constante, o sea, voy tirando la cuerda a un movimiento constante. En cambio, qué sé yo, en B, ¿qué pasó? Voy a una cierta velocidad y digo, no, tengo que apurarme, entonces voy más rápido. No sé si ahí les quedó. Hago el movimiento más rápido, entonces ¿qué pasa? Ya no voy a la misma velocidad que en un principio. Hay una variación. Y ya saben que si hay una variación de velocidad, ¿qué significa? Que hay una aceleración. Eso es lo que quiere decir. ¿No sería menos? ¿Qué cosa? Cuando calcula. ¿La fuerza? ¿A eso vas? O sea, ¿por qué decís que Sí. en la fuerza, en B estoy ejerciendo una fuerza de 1400 y en A una fuerza de 1300? ¿A eso vas? No, Ok. cuando pasa los términos. Eh, es más, porque el peso es negativo, el peso que está restando acá pasa sumando acá. Ah, no, sí, sí, sí. Ya Y, entendí. y acá el peso que está negativo pasa positivo acá. ¿Bien? ¿La masa cuánto valdría en el inciso B? La masa es la misma, la masa es 140 kilogramos, porque el problema dice que la masa total entre el hombre y la plataforma son 140 kilogramos. Ah, está bien, gracias. O sea que calculo la fuerza en el A y en el B, pero uno con aceleración y otro con velocidad. Exacto. O sea, no, sí, sí. A una ambos tienen velocidad, pero una tiene una velocidad constante y otra una velocidad que va variando. ¿Ahí me puede explicar cómo hizo el pasaje de término en el B? En el B, en el B, a ver. Uy. Profe, ¿cuántos ejercicios nos quedan? Eh, esto y Mari, no sé, ese escribió en el grupo que se tuvo que ir. A ver, acá. Entonces ponemos Ah, perdón, no vi. Ahora me fijo. fuerza. Tengo que despejar fuerza. Tengo masa por aceleración acá, de un lado. Entonces esto que está sumando, que está restando, pasa sumando, queda peso. Entonces me queda fuerza. Igual a la masa, que son 140 kilogramos, por aceleración, que son 0,50 metros por segundo cuadrado, más el peso, que el peso yo lo calculé de acá, que son 100.372 newtons. ¿Sí? El peso puso entonces el resultado de la fuerza del A. Sí, porque mira, porque en A, como tenemos una velocidad constante, no hay una aceleración, o sea, acá sí podemos poner masa por aceleración, pero ¿qué pasa? Acá dice que es velocidad constante, cuando hay velocidad constante no hay aceleración. Entonces todo este término se hace cero. Entonces acá está diciendo que la fuerza que va a ejercer es el mismo que el peso. Entonces yo calculo el peso, voy a tener la fuerza. Acá en este caso la fuerza es lo mismo que el peso. Por eso acá Claro. directamente reemplacé. Porque acá yo también podría poner el peso de todo mi sistema es 140 kilogramos por los 9,8, que termina siendo los 1372 newtons. ¿Bien? Sí, muchas gracias. Bien. Ay, no sé. No sé si ustedes se tienen que ir o... Paus. ¿Querés que lo dejemos Sí, para la lo próxima? dejamos por otra clase porque ya se Sí, hizo largo. porque va a ser re largo. Espera que se acorte.
¿Ustedes están avisando al grupo que no? ¿Al WhatsApp? Sí, sí, sí.